En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Recta final de la campaña presidencial ha centrado la atención en las bajezas de la clase política colombiana, polarización de los extremos ideológicos, decanta los seguimientos, espionajes y amenazas que se han conocido en diferentes escenarios. Desespero por hacerse a las mayorías conlleva a alianzas no santas que desatan múltiples escándalos que siembran dudas y dejan en entredicho la conexidad de la campaña de izquierda con pactos en las cárceles y acuerdos tácitos con sujetos al margen de la ley. Ánimos caldeados en el ambiente social colombiano hacen prever que lo que está por venir es peligroso y el ambiente será muy caldeado, gane o pierda la opción del pacto histórico que comanda Gustavo Petro. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Populismo que se toma a Colombia activa en los indignados un sueño de cambio a la esperanza que carece de realidad y no tardará en levantarlos agresivos por el engaño. Demagogia del candidato presidencial y la fórmula vicepresidencial del pacto histórico, quienes se juran moralmente superiores a los demás, denota la estructura de una campaña que pretende manejar el país con arrogancia, petulencia, amargura y rencor. Complejo es el descarado proceder de quienes en los últimos días han dado miles de ejemplos en los que se materializa la bajeza de una ralea de políticos para los que todo vale para llegar al poder. Peligro para los colombianos será tener como gobernantes a una casta que piensa y asume que el progreso de la ciudadanía estará sustentado a través de limosnas estatales. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Elocuencia discursiva de la izquierda es la que desde el delirio de persecución capta incautos fanáticos que carecen de memoria o son incapaces de recordar la mala gestión y administración del líder de un pacto que como alcalde demostró su egocentrismo, falta de compromiso, trabajo y organización para gestar un proyecto en equipo, radiografía de un caos administrativo que ahora se quiere replicar en la presidencia de la República. Mitomanía del candidato de la izquierda colombiana polariza una nación que aún no dimensiona lo acaecido el 2 de octubre de 2016 con el plebiscito sobre los acuerdos de paz. Poder del voto, sentir popular en el sufragio que escapa al mezquino cálculo de varones políticos y conlleva a que ahora busquen controlar a quien cuenta los votos y siembra miles de dudas sobre la legitimidad de los resultados. El expresidente Álvaro Uribe Vélez hace una pregunta de muchos: ¿cuál es el cambio de votar por Gustavo Petro y su pacto histórico? ¿Cuál es el cambio de Petro? El ELN exige votar por Petro, la FARC exige votar por Petro, el Clan del Golfo exige
votar por Petro. Se confirma que Petro es el candidato del brazo armado del castrochavismo y del narcoterrorismo. Los ladrones de la salud están con Petro. Los que quieren perdón judicial se arriman a Petro. Petro se cree Gaetano Galán. Denuncia que lo quiere asesinar una persona del Centro Democrático, partido respetable que lo protegió eficazmente con la seguridad democrática. Petro dice ser el candidato de los pobres, pero tiene un elenco de bandidos. ¿Cuál es el cambio de Petro? Cambio es difícil de representar desde un elenco de bandidos que están detrás de la campaña de la izquierda colombiana. Certeza del diario Vivir de Colombia llama a aceptar que se está al frente de un entorno desigual en el que se cocina un plato lleno de narcotráfico que está acompañado de una sopa de injusticia social y se remata con un postre agridulce de corrupción. Momento de pobreza, disrupción social, sangre, muerte, destrucción, incertidumbre, fosas comunes, falsos positivos, corrupción, clasismo, arribismo, mentiras y tristeza, excita el miedo infundado de un sector poblacional que probablemente irá por primera vez a las urnas y en el que ha calado lo que no lograron por la fuerza los sectores armados. Petro es un fraude, odioso, pésimo administrador y representa el castrochavismo, fue lo que afirmó en el canal Cosmovisión el profesor de la Universidad Nacional, Gilberto Tobón. Muy falso en sus conductas. Acuérdese que un cuñado de él tenía unas urbanizadoras en un humedal de ¿qué? ¿Con el que sabe toda esa historia? La Conejera. La Conejera. Ah, bueno. ¿Qué es lo que no tiene cosas y usa zapatos de ¿qué? De 2 millones de pesos. Es otro fraude peligrosísimo. Porque este sí representa el castrochavismo. Él sí es castrochavismo. Él sí es izquierda. No lo niega, no, pero izquierda castrochavista. Es que a mí pues el chavismo me parece, y lo he dicho aquí también en otras intervenciones, que eso es la burguesía, la boliburguesía. Eso es una vulgaridad, eso es un grupo de mafiosos, ¿no? Mafiosos, saqueando el país. Son un grupo de mafiosos saqueando el país. Verdad de a puño que converge con muchas cuestiones que llaman a pensar muy bien el voto. Cambio en primera que algunos promulgan para este 29 de mayo no puede estar articulado por la credibilidad que se brinda a la palabra de los criminales. Ciertas son las extralimitaciones de los actores de las fuerzas del orden, pero ello no tapa, minimiza y conlleva a desconocer los miles de militares y policías que fueron asesinados por grupos al margen de la ley, reducto en el que actuaban quienes hoy fungen de fuerzas democráticas, adalides de la moral, que son militantes de los comunes, el pacto histórico y demás movimientos alineados con la izquierda. Las FARC y el ELN están haciendo campaña con los campesinos para que voten por Petro, fue lo que se escuchó en este video desde Pates Prensa. ¿Usted dónde vive? En el norte de Santander. ¿Y los grupos armados ilegales en esa zona del país están influenciando para que los campesinos voten a un candidato en especial? Pues yo diría que sí, porque en algunas reuniones que ellos han hecho con las comunidades se han especificado directamente en Gustavo Petro, o sea que puede ser la opción mejor para el campesinado que votar por Gustavo Petro. ¿Qué grupos armados están diciendo eso? La FARC y el ELN. O sea, ¿se puede decir que las FARC y el ELN le están haciendo campaña abiertamente a Petro en esa zona del país? Al parecer sí, pues claro. ¿Qué pasa si no votan por el candidato? No se sabe si, como en otras ocasiones ha dado que apenas va a llegar la hora de las elecciones, pues reúnen la gente y los mandan a votar. Puede ser que repita lo mismo en estas elecciones. ¿Los campesinos en esa zona del país tienen miedo de no votar por Petro? Claro, porque como para allá mandé la FARC y el ELN, pues ellos, hay mucha influencia de ellos, entonces ellos tienen mucho poder en la zona. ¿Temen de alguna represalia contra ellos? Sí, para que la guerrilla no le haga nada, pues hacen caso y van y votan por el que ellos le digan. ¿Usted qué opina de eso? ¿Petro es la salida para Colombia? No, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque Petro es de izquierda y si gana Petro, pues diríamos que convertiríamos a Colombia en una Venezuela también. ¿Usted qué opina que los grupos armados estén haciendo campaña política hacia un candidato como Petro? Pues opino que de pronto hace falta más presencia militar del Estado en toda esa zona donde hay influencia de la guerrilla. Porque como no hay fuerza pública, pues ellos aprovechan y hacen y deshacen, no pasa nada. ¿Qué necesita el norte de Santander
en Colombia en una nueva presidencia? Pues primero que todo haría inversión social para el campesino porque eso es lo que necesita. Y segundo, pues más presencia de las fuerzas militares, más control de las fuerzas militares. Bueno, usted me puede afirmar que definitivamente las FARC con estas actuaciones están apoyando a Petro. Claro que sí. Esto no es un actor como está haciendo Petro, es un campesino que teme por su vida, por contar la verdad. Ilusión de un mejor país sucumbe ante el cuento de un discurso excelente para la crítica que enreda a través de charlatanes embaucadores que ahora prometen ríos de leche y miel, pero no admiten que será a consecuencia del sacrificio de la libertad, la democracia y las empresas. Ingenuos son quienes no han dimensionado que el cambio por el que muchos apuestan viene articulado por la misma clase politiquera que ha gobernado a Colombia por décadas, sumiéndola en la corrupción, la muerte, el hambre y la desigualdad. El voto, como un derecho y un deber ciudadano, convoca a los colombianos a pasar de la crítica a la participación consciente y efectiva en las urnas. Con lo que ha sido esta campaña, la Colombia que viene va a ser muy difícil de manejar, fue lo que exaltó en Caracol Radio el candidato presidencial Sergio Fajardo. Y la Colombia que viene va a ser una Colombia difícil de manejar. Nuestro país tiene rabia, tiene miedo, tiene malestar, indignación, molestia. Es tangible, es explícita por muchos lados. Es una sociedad que está muy herida, muy molesta. Y entonces, ante esas circunstancias, cualquier evento puede desatar cualquier cosa. Por eso se necesita mucha sabiduría para manejarlo, que cuidar a Colombia. Y por ejemplo, y eso me sirve para entrar a un tema que de todas formas lo tenemos que tocar, así vayamos a hablar de propuestas, y es, mire los tonos de la campaña. Entonces hoy es que a uno le pusieron micrófonos en su sede, entonces va a investigar a alguien para saber quién fue, pero son amenazas, un día son amenazas, cárceles, narcotraficantes, una confrontación permanente. Esa es una Colombia que pasa por un mal momento en términos de lo que pasa en la discusión política pública. La semana pasada, la forma como se enfrentaron los del Pacto Histórico y los del Centro Democrático en el Congreso de la República, las palabras que se dicen, los términos que utilizan, esa Colombia es la que nosotros queremos. Una Colombia que se ataca, se señala, no se soporta, es la que nos está quedando y pocos queremos. En las elecciones de la primera vuelta presidencial es mucho lo que está en juego. Hoy los colombianos tienen un lugar de habitación, empresa o emprendimiento, empleo, automotores, pensión, libertad de expresión y opinión, elementos que se pueden perder si se da un salto al vacío y se conecta con la llegada al poder de un sistema político que ya mostró sus consecuencias en Venezuela y Nicaragua, por solo mencionar algunos. Acciones de campaña ya delinean el peligroso proceder de una ideología que persigue con sevicia a quienes se alinean con la oposición y están en contra de sus políticas. Digno proceder de quien por coincidencia ofrece perdón social, hace acuerdos con delincuentes en las cárceles y ahora se les señala de espiar a sus rivales con micrófonos y cámaras ocultas. La izquierda siempre tiene licencia, entre otras, para la impunidad, porque juega a ser víctima perseguida por el Estado, fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal. Acuérdate que la izquierda siempre tiene licencias, entre otras para la impunidad, porque juega a ser víctima, perseguida por el Estado, así hayan asesinado. Aquí se mueven entre la izquierda y la extrema izquierda sin ningún pudor. Por eso hoy Gustavo Petro no solo recibe el apoyo de estos guerrilleros que están condenados muchos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, hoy básicamente en la impunidad gracias al sistema y a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal diseñado a su medida, sino que tienen la capacidad de convocar incluso a quienes consideraron sus enemigos de antaño, que yo en el fondo no lo creo, que son los paramilitares. En la campaña de Petro todo cabe como en la de todo marxista. Fungen de adálides de la moral, pero en el fondo todos caben y todo se vale al interior de la campaña del Pacto Histórico en Colombia. La campaña presidencial está sumida en un cataclismo circunstancial que pondera el proceder de oscuros transgresores que tergiversan la realidad y tras su salto de red en red buscando lo que no se ha perdido, develan el afán desesperado que tienen
para llegar a la victoria y saciar sus intereses. Zona de confort que se promete a las clases populares es la que activa en la última semana antes de elecciones clanes que en las plataformas sociales están a toda hora incendiando y avivando la polarización para los intereses privados y políticos de una corriente que no lleva a nada, teniendo en cuenta que lo que hacen es confundir aún más a puertas de las elecciones. Alternativa de la izquierda colombiana no pasa de tener un candidato insípido, vacío de propuestas, que le falta mucho para ser un estadista. Colombia lejos está de resistir en la Casa de Nariño un gobernante que solo improvisa y distante está de la seriedad y capacidad que se requiere para dirigir los destinos del país. Hay gente ingenua que le cree a Gustavo Petro y que se dio cuenta que es un gran mentiroso. Este pacto es un peligro para Colombia, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Lo que pasa es que son tan predecibles que a mí la verdad es que me desconcierta que del lado de acá no hagamos todo lo posible por confrontarlo. A la mentira hay que confrontarla, a la izquierda hay que desenmascararla, sin miedo. Ellos tienen un libreto y yo los veo cada día y digo, van, pero perfectamente coordinados, ¿no? Hoy es A, mañana es B, después C, pero todo es igualito, igualito. Ellos infiltran una campaña, pero ellos son las víctimas, aplicando la perfecta inversión revolucionaria. Ellos les parece fantástico exhibir unos ataúdes. ¿Qué tal que nosotros exhibiéramos ataúdes de ellos? No, mejor dicho, terminamos en la Corte Penal Internacional. A ellos todo se les permite porque la izquierda vive revestida de superioridad moral, entre comillas, ¿no? Si uno ve el pasado de estos personajes, ¿qué tal el prontuario del Pacto de la Picota? O sea, se juntó toda la maldad de todos los extremos, toda la fantasía que ellos inventaban ahora resulta que les sirve de amigo, el enemigo de otrora. Ellos van a hacer todo lo posible para ganar y obviamente si no ganan ya tienen su plan B, porque la izquierda tiene A, B y C. Si no gana, ya tiene plan A, B y C. Tiene premeditado el incendio que armará en el país. Quedarse en casa el 29 de mayo y no salir a votar será el estandarte de la victoria para un colectivo que solo actúa desde el resentimiento y odio que se desprende de discursos mentirosos, amañados y populistas que se estructuran para captar soñadores que los lleven al poder. El locuaz palabrero que ahora promete maravillas que solo él puede lograr, está consiguiendo su propósito de dividir al pueblo para lograr sus objetivos, pues no es capaz de explicar cómo se llevarán a cabo cada una de las promesas de campaña ni de dónde saldrán los recursos para ello. Opción de gobierno desde el pacto histórico llevará a Colombia a transitar por 4 años de miseria, inseguridad, persecución política, cambios constitucionales propios de un resentido con poder político al que cuando se le pidan cuentas saldrá corriendo a las cortes y ONGs a pedir protección. En Semana en Vivo, la senadora María Fernanda Cabal dejó entrever que la izquierda siempre se va a victimizar, va a revertir todo lo que hacen para fungir de perseguidos. Hombre, siempre se van a autoamenazar, siempre se van a victimizar porque es la estrategia perfecta de invertir la realidad, victimarios en víctimas. Por favor, siempre es que el libreto es perfecto. Va a entrar un dinero de la mafia para dañar mi campaña. Después, nadie autorizó a mi hermano, pero viene entrando desde hace rato, creo que desde hace como 2 años. Yo solicité al IPEC que me dieran información. Después Piedad Córdoba, por Dios. Yo recuerdo y todavía siento mucha nostalgia que cuando alguien tiene valor civil en Colombia le destrozan la vida como le pasó al procurador Ordóñez, que la destituyó, le quitó todos sus derechos políticos y el Consejo de Estado se los devolvió y la indemnizó con la platica de todos los colombianos, la platica de las mismas víctimas, de la misma Ingrid.
con la que negociaban como si estuviera usted negociando ganado. No, déjela por allá otro rato, déjela por allá, por favor. Ella ya entró al Senado porque es lista cerrada. Y cuando se da cuenta Petro, seguramente información que tarde o temprano saldrá, porque como les digo, tengo yo el conocimiento que hay una exfiscal gringa que es abogada, que notificó a las autoridades americanas de unos ofrecimientos, ojalá que salgan, pues la aparta de la campaña, pero obviamente poniéndose de acuerdo porque Piedad de todas maneras es una vieja bien fregada. Entonces, para no arrancarse entre ellos y empezar una discusión que se les hubiera vuelto otro escándalo interno, porque sí internamente hubo una zambra en el pacto por la picota. Sí es cierto, porque al final de cuentas también hay gente ingenua que le cree a Gustavo Petro y que se dio cuenta que es un gran mentiroso. Las Cortes y la justicia está bastante permeada por la izquierda y por eso la favorecen en sus fallos. Los colombianos deben pensar muy bien su voto y valorar si un subsidio vale más que la tranquilidad de un país. Caos de los gobiernos de izquierda tienen ejemplos cercanos en donde se evidencia cómo se va diluyendo con el paso de tiempo la confianza y la seguridad que los ciudadanos depositaron en ellos. El voto es una decisión libre que cada cual ejerce a su libre albedrío, pero peligrosa es la táctica de los políticos que están usando sus situaciones personales para jugar con las emociones y sentimientos de los posibles electores para así poder ganar más adeptos y seguidores como votantes. En Caracol Radio, la periodista Salud Hernández es la voz de los que ya no creen nada en Gustavo Petro con sus amenazas de muerte. Hoy soy la voz de los que ya no le creemos nada a Gustavo Petro con sus amenazas de muerte. Hace pocos días, cuando difundió la noticia de que tenía que suspender sus actos en Pereira porque la Cordillera, esa banda criminal mafiosa, lo quería asesinar, dando la impresión de que Fico estaba detrás del atentado, pues la verdad a mí no me pareció nada creíble porque, entre otras cosas, la policía no tenía ni idea. Y eso acabó en nada. Pero es que ya hoy es la tapa cuando dice que ya no es la Cordillera, sino un abogado, que es un prestamista de gota a gota el que le quiere matar. El abogado niega todo. Pero incluso aunque fuera cierto, imagínense, entonces tiene el esquema de seguridad más potente del país después del presidente y no puede hacerle frente a las supuestas amenazas, no sé si a base de trinos es que lo quería matar, de una sola persona. Lo que resulta ya patético es esta permanente difusión de falsas amenazas, porque parece cada día más se asemeja a Nicolás Maduro, que cuántas veces no ha dicho a lo largo de su eterno mandato que lo quiere matar. Cada día se inventa uno, que sea un colombiano, que sea un gringo, que yo que sé quién. Al final del día, ¿qué es lo que pienso? Que Gustavo Petro quiere difundir la falsa idea, tanto fuera de estas fronteras como en Colombia, de que la única manera que hay de derrotarle las urnas es por medio de un fraude o de un magnicidio. Y eso es muy peligroso para este país. Populismo es muy peligroso para lo que está por venir en las elecciones en caso de que la izquierda no logre consumar su victoria. Temas como el de los huevos traídos de Alemania, la proyección de un tren imposible atravesando la geografía nacional o el sustentar una economía sin exportar petróleo ni carbón es la prueba palpable de un proyecto construido en el aire de la ilusión y que solo generará pobreza y más hambre. No hay mayor incoherencia que la de aquellas personas que desean el cambio, pero están próximas a quien esquematiza una narcocracia avalando la cocaína, atenuando la impunidad que se configura desde la JEP y exaltando un perdón social que escude la no extradición de los narcotraficantes. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Cada día que pasa en Colombia se demuestra que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por ello, muchos normalizan el engaño que desune y genera mayores conflictos entre los extremos ideológicos que tienen polarizada la nación. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado
camino al abismo. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Democracia y libertad son dos conceptos que se pueden criticar y aplaudir públicamente, y hasta el momento están garantizados. Problema es que muchos están propiciando todo para que se pierda ese derecho que es sagrado y, como se ha visto, se volvió esquivo en algunos sistemas del continente. Apuesta de gobierno que ahora se quiere imponer en Colombia está invadida de políticos que se visten de ovejas para simular el cambio de un país muy atormentado, prototipo de transformación que la gente asume como propio, pero cuando están en el poder se vuelven los lobos que son y siempre fueron. Afinidad y sectarismo político, desde el que critican, juzgan e insultan desde la izquierda, nubla la razón de un grueso de la población que, por apoyar a un candidato, no comprende que la labor de todos es unir al país. Complejo es creer que el cambio siempre será para bien, pues también puede ser para peor. Dilema del continuismo o del cambio no se resolverá insultando por redes airadamente, sino más bien pensando tranquilamente y con razón. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.